Gloria a Dios. Capítulo 17 del Evangelio según el doctor Lucas. El doctor Lucas, el griego doctor Lucas, que escribió lo que salió de los labios de Pedro y también escribió todo lo que aconteció en el tiempo del Pentecostés, en el inicio de la iglesia, lo que se llama el libro de los Hechos. También escribe este evangelio y se llama el Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 17, vamos a leer unos versículos que están del 11 al 19. Esa es la historia de unos leprosos que Jesús sanó. Amén, ¿lo tienen, mis amados? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios Trino. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Usted puede cambiar ese nombre de samaritano por el suyo. Ok. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Señor, muchas gracias por esta palabra tan maravillosa que hemos leído, mi Dios. Tu palabra es viva y es eficaz. Nunca falla, Señor. Tu palabra, mi Dios, siempre llega al lugar donde ha sido destinada, Señor. Nunca se pierde, mi Dios. Tu palabra es dulce, mi Dios, para nosotros. Tu palabra es dura para los que no te conocen, mi Dios. Pero tu palabra, Padre Santo, viene a curar heridas. Tu palabra viene en este día, Padre Santo, para levantarnos. Tu palabra viene en este día para instruirnos, para redarguirnos, para llevarnos al camino, Señor, para que no nos perdamos, Padre. Ya, Dios mío, abrimos el corazón para que tu palabra pueda profundizar en él. Nuestros oídos, Señor, todo, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma está dispuesta para ti. Esperamos, Espíritu Santo, que tú seas hablando al corazón, que tú seas, Espíritu Santo, sanando heridas, ya sean las heridas del alma o las heridas físicas, mi Dios. Sana, Padre Santo, al enfermo, restaura el caído, rompe cadenas, pudre yugos, Padre Santo. Que tu iglesia te pueda alabar de corazón, Señor. Que no haya raíces de amargura en tu pueblo, Señor. Que no exista, Padre Santo, esas cuestiones, Dios mío, que tú no quieres, Padre Santo. Porque tu palabra dice, Señor, todo lo que sea de buen gusto, eso hacer. Y nosotros queremos hacer las cosas que a ti te parecen, que a ti te placen, mi Dios. Espíritu Santo, glorifícate en esta hora a través del discernimiento de tu santa palabra. Amén, Señor. Gloria a Dios. En esta lectura nosotros encontramos 10 personas, 10 hombres. Y yo quiero hablar en este día de ese agradecimiento que es constante en nuestros corazones. No de ese agradecimiento que una vez hubo en nosotros y le dimos gracias a Dios por habernos salvado. Y estamos contentos con ese agradecimiento.
sino que de ese agradecimiento diario. No hay un trasfondo aquí de estos 9 hombres. No nos explica la Biblia a nosotros qué eran estos hombres antes de ser leprosos. Al leer nosotros las Escrituras nos hemos dado cuenta que habían 10, pero que 9 eran judíos y 1 era samaritano. Entonces, nosotros podemos utilizar nuestra mente, nuestra imaginación, y quizás yo les dije a ustedes que donde dice samaritano y aquel era samaritano pusieran su nombre, porque yo doy por sentado que todos nosotros somos agradecidos con Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero si de casualidad no es el caso, entonces usted puede poner el nombre en uno de los otros 9. Es la decisión suya. Porque solamente usted conoce un poquito el corazón y Dios que se lo conoce más. Así que yo no le voy a decir a usted si aquí o allá. Usted va a decidir dónde va a escribir su nombre. Porque el trasfondo de estos 9 hombres leprosos judíos, nosotros podemos imaginarnos que tal vez alguno de ellos era negociante. Amén. Y al sentirse ya sano, al sentirse que ya no tenía lepra y podía estar entre la comunidad, él podía seguir en sus negocios, ya era sano. Por lo tanto, al haber recibido el milagro, como judío, él fue al templo a dar la gracia, a agradecer por el milagro. Si tenía dinero, pudo haber llevado una oveja. Y si era pobre, pudo haber llevado una tórtola, pero fue a dar su agradecimiento. Como muchos de nosotros hemos sido salvos y le hemos dado el agradecimiento a Dios. Pero el profeta dice que Dios no está tan agradecido, no está tan conforme, no está tan contento con los holocaustos, sino con nuestra obediencia. Amén. Gloria a Dios. Posiblemente ellos fueron los 9, tienen que haber ido, porque para allá fue donde Jesús los mandó. Los mandó al templo delante del sacerdote. Miren, algunas veces nosotros hablamos mal, muy mal de estas personas, ¿verdad? Nosotros decimos, qué mal agradecidos. Ocurrieron unos milagros tan hermosos. Me imagino que estos hombres tenían algún tiempo de andar en aquellos lugares desiertos, con las ropas todas ya viejas, y además sucias, y además sucias apestosas, porque la lepra es algo que hiede, es algo sucio. Por esa razón nadie se puede acercar por el mal olor y por el que es contagioso. Entonces la situación de estos hombres, ellos de repente habían escuchado de algún leproso que Jesucristo había sanado. Alguien les había contado, ¿se acuerdan de aquel otro leproso que andaba con ustedes hace tiempo? Pues a ese leproso Jesús lo sanó y ahora ya se ingresó otra vez a la comunidad, ya está de nuevo en su lugar, ya está con su familia. Y por eso en ellos no había ninguna duda de que Jesús era el maestro, de que Jesús era el Cristo, de que Él tenía poder, tenía testimonio. De manera tal que se acercaron a ellos. Y aquí yo quiero que nosotros veamos algo muy importante. Y algo muy importante que hay es que cuando nosotros estamos en momentos de crisis, cuando nosotros estamos en momentos de enfermedad, cuando nosotros estamos en desgracia, por decirlo así, no hay barreras. Y todos somos iguales y todos pensamos los unos por los otros. El problema es cuando nosotros estamos sanos y cuando no necesitamos de los demás, entonces nos olvidamos y vivimos una vida marginada individualmente uno de los otros. Estos 10 leprosos se pusieron de acuerdo y lo primero que hicieron fue pensar en comunidad. ¿Sí? Los 3 pensaron en comunidad, porque cuando se acercan a Jesús,
Si ellos hubiesen estado pensando cada quien por sí mismo, quizás le hubieran dicho: maestro, sáname. Pero ¿verdad que no dijeron así? ¿Cómo dijeron? Ten misericordia de nosotros. ¿Ten misericordia de quién? De nosotros. De nosotros. Hablaron en grupo, o sea que uno quería que los otros 9 fueran sanados y así sucesivamente. Cada quien estaba pensando porque el grupo completo fuera sanado. Amén. Pero eso, ¿verdad? Que casi solamente ocurre cuando estamos en necesidades. Pero cuando no estamos en necesidades, cada quien piensa por su propio cuero, ¿verdad? Por su propio pellejo, se desea. ¿Verdad que sí? Pero cuando estamos en necesidad, ahora, nosotros tenemos que entender algo muy importante, que como iglesia de Jesucristo, como nosotros somos un cuerpo, tenemos que pedir como si la necesidad fuera de todos. ¿Verdad? Nosotros tenemos que pedir por todos. Unirnos y estar siempre unidos para acercarnos al Señor. Mire, ocurren unos milagros tan maravillosos. El primer milagro es la fe de estos 10 hombres. Porque ellos no le preguntaron a Jesús como por dónde nos vamos a sanar, o qué va a pasar, o cómo va a ocurrir esto, sino que cuando Jesús les dijo: vayan y preséntense al sacerdote, ¿qué hicieron ellos? Bueno. Simplemente obedecieron. Y se fueron. Y la Biblia dice que yendo en el camino se dieron cuenta que estaban limpios. Me imagino que las ropas también estaban limpias, porque ellos se dieron cuenta que estaban totalmente limpios. La piel como de niños. Entonces, los 9 judíos, ¿qué hicieron? Se fueron a ver al sacerdote, ¿verdad? ¿Sabe por qué se fueron a ver al sacerdote? Porque ellos querían ser, presta atención qué es lo que había en la mente de ellos. Ellos querían ser aceptados por la sociedad. Algunas veces nosotros no nos interesamos tanto en ser aceptados por Jesús, pero queremos ser aceptados por la sociedad. Porque nosotros algunas veces tenemos un historial, que ese historial ha sido oscuro, ha sido negro. Amén. A veces nosotros hemos tal vez venido de alguna sociedad más o menos, pero por la debilidad de la mente nosotros quizás caímos hasta lo más profundo. Pudimos haber caído en el alcohol, pudimos haber caído en las drogas, pudimos haber caído yo no sé en qué, pero tal vez caímos en lo más profundo y el Señor metió su mano y al lodo nos sacó, nos restauró, y entonces después que nosotros ya nos sentimos que estamos a la altura de donde antes subimos haber estado, ya no nos importa la iglesia, ya no nos importan los hermanos, ya no nos importan las cosas espirituales, pero queremos estar a la altura de la sociedad de la cual antes habíamos sido parte. Y eso fue exactamente lo que pasó con estos 9 leprosos. Que ellos lo que querían era estar siendo parte de la comunidad de donde ellos habían sido antes. Por eso les dije, algunos pudieron haber sido negociantes, volvieron al negocio. Ya eran sanos. Ok, no se me vayan a perder, por favor. Algunos quizás eran agricultores, volvieron a la agricultura y ya eran sanos. Algo otro posiblemente era maestro y se fue a la escuela a dar clase otra vez. Algo otro quizás era pintor, entonces se fue a pintar. Algo otro era carpintero, se fue a hacer su carpintería, ya sano. Amén. Pero ya una vez que fueron sanos, cada quien por su lugar. Pero el samaritano se regresó. ¿Y qué fue lo que hizo el samaritano? Se postró. El samaritano vino delante de Jesús y se postró a los pies de Jesús. ¿Y qué hizo?
le adoró. Yo, esto es más o menos un trasfondo de lo que yo entiendo de estas gentes. Y eso es un poco difícil para nosotros entender. En el tiempo de nosotros es más fácil entenderlo. Cuando nosotros vemos, Pablo dice una cosa, dice, en parte, dice Pablo, vemos y en parte profetizamos. Es bonito cuando profetizamos, pero nosotros en parte vemos. Una vez Jesús llegó donde un fariseo llamado Simón, y Simón lo invitó a pasar a su casa. Pero cuando alguna persona era invitada a la casa de los judíos, si era bienvenida, si era bien recibida, lo que ellos hacían era que sacaban agua y una toalla, le lavaban los pies y le secaban sus pies con sus toallas. Era la forma de expresar la bienvenida a su casa. Pero Simón no lo hizo. Pero llegó una mujer que dicen que era ramera, y entonces esta mujer con sus lágrimas mojó los pies del maestro y con sus cabellos los secó, y estuvo allí tirada en los pies de Cristo, adorándole, reverenciándole, y con lavarle los pies y con secarle los pies con su cabello le estaba diciendo: maestro, tú eres bienvenida a mi vida. Aleluya. Aleluya. Y Simón en su mente estaba diciendo: si supiera quién es esta mujer, no permitiera que tocara sus pies, porque esta mujer es sucia, porque esta mujer es pecadora, porque esta mujer es ramera. Y él decía: yo que soy fariseo, y yo posiblemente decía yo que diezmo, y yo posiblemente decía que estoy en la sinagoga todos los sábados, y yo posiblemente decía que me sé la ley, y este hombre prefiere que a esa mujer toque sus pies. Jesús le hizo una pregunta y le dice: mira, Simón, te voy a hacer una pregunta. Había un hombre que tenía 2 deudores. Uno debía poco y el otro debía mucho. Y este hombre perdonó a los 2 deudores. ¿Cuál de los 2 crees que estaba más agradecido? ¿El que debía poco o el que debía mucho? Y el fariseo era bien sabio, ¿no? Así como algunas veces nosotros somos bien sabios, así. Y el fariseo le dijo: el que debía mucho estaba más agradecido. Jesús le dice: Simón, eres inteligente y has contestado correctamente. Por lo tanto, esta mujer siente que debe más que tú, y por eso ella ha venido a lavar mis pies con sus lágrimas y a enjuagarlos con sus cabellos. Y tú no me lavaste con agua ni me secaste los pies con una toalla. No le dio beso tampoco para llegar. Nosotros que, bueno, algunas personas han mal enseñado y han dicho que nosotros tenemos que santificarnos y que purificarnos y que limpiarnos, y que una vez limpios vayamos donde Jesús. Y no es así. Cuando nosotros estamos sucios, cuando nosotros tenemos pecado, cuando nosotros tenemos desobediencia, cuando nosotros sabemos que necesitamos al Maestro, entonces vamos a sus pies. Porque el fariseo consideraba que era limpio y por eso no iba, porque no sentía la necesidad. Pero cuando nosotros sabemos que hemos ofendido a Dios con nuestros hechos, sentimos la necesidad y vamos corriendo a los pies de Cristo. Y eso fue exactamente lo que hizo el samaritano. El samaritano sabía que la religión lo iba a botar porque era samaritano, no le iban a aceptar nada. Los samaritanos y los judíos, le dijo la samaritana a Jesús: no se pueden, ¿qué? No se tratan, no se hablan, no platica uno con el otro. Por eso cuando los discípulos llegaron al pozo de Jacob se quedaron: ¿qué? ¿Cómo es que esa gente, cómo es que Jesús está? No entendí.
Entonces el samaritano, al saber que ha sido sanado, no busca la religión. El samaritano, al ver que ha sido sanado, no busca tampoco su sociedad para ser aceptado por su sociedad. ¿Sabe qué buscó el samaritano? Y fue lo más grande que se llevó, que los otros 9 no se llevaron. Los otros fueron sanados, pero no fueron salvos. Lo dice el versículo, ¿verdad? El último que leímos. Miren cómo dice el último versículo que leímos. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, así le dijo Jesús porque estaba a sus pies: levántate, vete, tu fe te ha ¿qué? Salvado. Te ha salvado. Qué cosa más bella, ¿eh? Ese agradecimiento que había en el corazón consiguió la salvación. Ahora yo quiero que nosotros nos hagamos esa pregunta, pero no solamente hagámonos la pregunta, sino que contestémonos. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido capaces de decirle no al trabajo? ¿Cuántas veces hemos sido capaces de decirle no a la sociedad? ¿Cuántas veces hemos sido capaces de decirle no a la religión? ¿Cuántas veces hemos sido capaces de decirle no a cualquier otra cosa y decirle sí a Cristo Jesús? Te voy a ir a buscar donde te encontré. ¿Cuántos lo hemos hecho? Es que lo que yo quiero decir es, hoy estaba hablando con una viejita. La viejita me estaba cortando el pelo y me dice, le digo a mi hija, me dice que me lea, porque en la Biblia hay un señor que duró 98 años y me llena esa historia. Y le digo yo, ¿y tú cada cuánto tiempo lees la Biblia? Me dice, antes lo hacía, pero es que ahora no tengo tiempo. Y le digo, ahí está el problema, porque tú no tienes que darle a Dios lo que te sobra, sino que tienes que darle lo primero. Primero lee la Biblia y después haz las demás cosas. Y yo quiero decirle hoy a la iglesia, primero busquemos aquel que nos sanó. Primero busquemos aquel que nos sanó para poder estar siempre a salvo. Aleluya, gloria a Dios. Un ejemplo más le voy a poner y ya termino. Mire, Pedro andaba con Jesús. Pedro era un hombre que conocía mucho a Jesús. Y Pedro tenía mucho deseo de ser como Jesús. Yo quiero que nosotros tengamos ese deseo de ser como Jesús. De mirar con los ojos como Jesús miró. De caminar como Él caminó. De pensar como Él caminó. Y lo sigue haciendo, pero estoy hablando del Jesús que anduvo en Israel. Que podamos actuar como Él miró a los demás, que miramos nosotros a los demás, como Él entregó el tiempo por la demás gente, que nosotros también lo hagamos. Y Pedro quería ser como Jesús. Y le dice, cuando Jesús va caminando en el agua, Jesús, manda que yo vaya donde tú estás. Y Jesús le dice, vente. Y caminó, empezó a caminar. Yo sé que algunos se están imaginando y están diciendo, uy, yo también caminé, pero ya me hundí. Pedro se hundió. Se hundió, ¿verdad? Y Pedro sabía nadar. Yo no logro entender cómo este hombre, siendo tremendo para el mar, y se hunde. Todo pescador sabe nadar. O sea, yo sé que sabe nadar porque después en el 21 de Juan lo veo que se tiró y se fue nadando con Jesús. Pero se hundió. Yo no sé cuántos de nosotros caminamos los primeros días en dirección hacia donde Jesús, porque esa era la dirección que Pedro llevaba, caminando donde Jesús. Pero llegó un momento cuando se hundió. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Clamó. Ha sido la oración más corta y la oración más rápida en ser contestada y la oración más eficaz. Pedro solo levantó la mano y le dijo, sálvame. Y Jesús lo salvó inmediatamente. Gloria a Dios, aleluya.
No importa la situación donde nosotros estemos. Si nosotros clamamos y levantamos el rostro y miramos el rostro de Cristo, Él está pronto a sacarnos. So, mi mensaje es: no se ahogue, hermano. No se ahogue. No nos ahoguemos. Cristo nos puede sacar. Si caminamos con Jesús, si caminamos en el agua cuando Él nos salvó, pues sigamos caminando. Y si nos estamos ahogando, pidamos socorro y Él nos va a salvar. Porque los 9 se sanaron. Y esos 9 fueron al templo. Amén. Fueron al templo. Y esos 9 ofrendaron. Y esos 9 se unieron otra vez a la sociedad. Y esos 9 siguieron una vida normal, corriente, como todo mundo, sano. Pero no recibieron lo mejor. El samaritano se regresó a su casa, pero se fue sin enfermedad y sin culpa delante de Dios. Sano y salvo. Nosotros necesitamos estar sanos y salvos. Cuando estemos hundiéndonos en las aguas del pecado, cuando nos estemos hundiendo en las aguas que nos atraen a nosotros, levantemos la vista y digámosle: sálvame, maestro. Y por eso les dije que si ustedes podían escribir su nombre donde dice samaritano, era lo mejor. Pero la decisión es de ustedes. Si quieren que su nombre siga en aquellos que iban solamente al templo, en aquellos que ya no eran leprosos y que estaban con la sociedad y que la sociedad los había aceptado y que la sociedad los admiró y que la sociedad los daba testimonio de ellos. ¿Usted ha visto alguna vez hombres que la sociedad dice: mira, ese es pastor, y yo lo conocí que era borracho, y yo lo conocí que era drogadicto, pero mira cómo anda ahora? La sociedad lo ha aceptado como pastor, y él se de lujo, y él grita: yo soy pastor, yo soy esto, y está en la sociedad aceptado con un renombre, no como antes, pero más. Pero esos pastores, hay algunas ocasiones que de repente los mira que vuelven a caer. ¿Por qué? Porque de repente fueron sanados de la enfermedad, pero nunca fueron salvos. Aleluya. Nosotros necesitamos haber sido sanados de la enfermedad que nos heredaron nuestros padres, Adán y Eva, pero necesitamos ser salvos de la ira que viene contra este mundo. Sí, amén. Y por eso nosotros debemos de estar agradecidos día tras día. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que estar agradecidos el domingo. El miércoles. El domingo es el día del Señor. El domingo usted no se lo puede vender a nadie. El domingo usted no se lo puede vender a su empleador. El domingo usted no se lo puede vender absolutamente a nadie. El domingo es de el Señor. ¡Ven! ¡Gloria a Dios! Solamente aquí en esta iglesia que se hace un cultito el domingo. Pero en la mayoría de las iglesias se hace culto en la mañana y en la tarde, porque el domingo es del Señor. Me imagino que ha de ser porque hacemos el sábado, ¿verdad? Porque en las demás iglesias no se hace el sábado. Pero el domingo le pertenece al Señor. Amén. Y hay que estar agradecidos con el Señor. Gloria a Dios. El lunes hay que amanecer agradecidos con el Señor. Amén. Hace unos días se acaba de celebrar lo que aquí en Estados Unidos se llama el Día de Acción de Gracias. Hay gentes que yo digo: ay, Señor, Dios mío, me tapo la cara, porque dicen el Día del Pavo. No, hermanos, es el Día de Acción de Gracias. Amén. Hay gente que tienen una lista y le dan gracias a Dios ese día por todo lo que les ha dado en el año. Amén. Gracias por la casa que nos diste este año que pasó. Gracias por el carro que nos diste este año que pasó. Gracias por la salud que nos diste este año que pasó. Gracias por el empleo que nos diste este año que pasó. Y empiezan a dar la lista de todas las cosas que recibieron en este año y le dan gracias a Dios por ello. Aleluya. Una vez al año. Pero nosotros tenemos que darle gracias a Dios todos los días. El domingo, el lunes
Porque las semanas empiezan los domingos, hermanos, me perdonan. Aquí casi en todos lados la empiezan los lunes. Pero la semana empieza el domingo. Domingo, lunes y el martes. Gracias a Dios. Y el miércoles. Y el jueves. Y el viernes. El agradecimiento tiene que ir subiendo, subiendo, subiendo. ¿Sabe por qué? Porque es un día más. Hemos respirado más. Hemos vivido más, hemos comido más, hemos visto más, hemos pensado más, hemos hecho muchas cosas más por las que debemos de estar más agradecidos con Dios. Nosotros hacemos lo contrario. Cuando recién entregamos nuestra vida al Señor, estábamos muy agradecidos y a medida que ha pasado el tiempo, el agradecimiento ha ido menguando, y es lo contrario. Cada día el agradecimiento de nosotros tiene que ser más grande. De manera tal que estando tan agradecidos con el Señor, cuando venimos a la iglesia, que se refleje ese agradecimiento. Decían por ahí que no iban a anotar los tiempos. Vamos a ver si es cierto que hemos entendido el mensaje. Vamos a ver qué pasa en los otros servicios y todo el mundo pasa a adorar a Dios y a darle y a agradecerle por las cosas que ha hecho. Todos tenemos agradecimiento. Todos. Yo me admiro por las cosas que Dios hace en mi vida. Y yo casi nunca le agradezco a Dios por las cosas que yo miro. Yo casi siempre le agradezco a Dios por las cosas que yo no visualicé. Le digo, Señor, yo no sé ni cuántos accidentes yo pasé por la calle de los que tú me libraste. Porque algunas veces yo voy manejando y de repente miro por el espejo y atrás se está quemando un carro, atrás chocaron dos carros, atrás se cayó una rama. Hay tantas cosas que pasan. Y Dios me libra de todas esas cosas. Amén, gloria a Dios. Yo me admiro de las cosas que yo puedo ver con mis ojos físicos, pero con mi alma me admiro más de lo que yo no miro, porque yo sé que su mano protectora está sobre mí. Alabado sea Dios y amén. Cuando nosotros aprendamos a hacer la oración de Jabes todos los días, Jabes le dijo al Señor: ¿será que si tú me bendijeses, si tú, le dice, pusieres tu mano sobre mí, si tú alejaras el pecado de mí? Y no le dijo nada más, simplemente si tú lo hicieras. Y después hay un punto y una coma y dice: y Jabes fue el más ilustre de todos sus hermanos. Capítulo 9 del primer libro de Crónicas, ahí lo pueden encontrar. Perdón, capítulo 4, versículo 9. Ahí está la oración de Jabes, una oración preciosísima. Nosotros necesitamos decirle al Señor: tu mano sobre nosotros este día, Señor. Y agradecerle cuando abramos los ojos. Decirle: Señor, gracias. Digámosle gracias esta noche. Gracias, Señor. Señor, perdónanos, porque no hemos tenido un corazón lleno de agradecimiento para ti, Señor. Yo lo reconozco, Señor. Espero que cada uno de mis hermanos lo reconozca en esta noche. Espero que cada uno de mis hermanos entienda que no hemos sido agradecidos contigo, Señor. Es verdad que entendemos que has sanado nuestra vida del pecado, de la enfermedad del pecado. Pero necesitamos, Señor, entender que cada minuto, cada segundo de vida que tenemos, ya sea con pruebas, ya sea con angustias, eso te pertenece a ti, Señor. Y tú lo compartiste con nosotros, por eso estamos hasta este día, Señor. Aquí estamos, mi Dios, porque la miseria de nosotros, el pecado, el horror, la maldad, todo aquello que nosotros hacemos, Señor, tú lo has ignorado, mi Dios. Y en vez de pagarnos conforme a nuestras actitudes, conforme a nuestros hechos, nos has pagado conforme a tu gracia. Nos has dado conforme a tu gracia. Señor, yo te presento mi vida y te presento la vida de cada uno de mis hermanos de la iglesia Ríos de Agua Viva del Éxito, Señor. Que tu Santo Espíritu, mi Dios, nos ayude, nos inste a ser agradecidos contigo, Señor.
Al acostarnos, mi Dios, que podamos agradecerte por el día. Al levantarnos, que podamos agradecerte, mi Dios, por la noche. Al llegar a nuestro destino, que podamos agradecerte por tu protección. Al tomar nuestros alimentos, que te agradezcamos, mi Dios, por la bendición. Que podamos ser agradecidos, mi Dios, por el aire que respiramos, por el sol que nos calienta, por el frío que nos sana, mi Dios, por el aire, mi Dios, por nuestros hijos, por todo, Padre, que seamos agradecidos. Gracias, mi Dios, porque tú nos has enseñado, mi Dios, que esta cosa, mi Dios, no es solamente cuestión de ser sanos, pero es cuestión de ser salvos todos los días, mi Dios. Así como el samaritano, mi Dios, recibió la sanidad y la salvación. Así como el samaritano, Dios mío, con los otros 9 se pusieron de acuerdo, mi Dios, que nosotros también estemos de acuerdo y podamos ser sanos y salvos, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, la tardanza, mi Dios. Perdona por vender nuestro tiempo, mi Dios. Padre, permite que no vendamos nuestro tiempo, mi Dios, que el primer tiempo te pertenece a ti, Señor. Tu palabra dice: buscad el reino de Dios y su justicia primeramente, y las demás cosas serán añadidas. Nosotros andamos buscando siempre la añadidura primero antes que tu bendición. Pero esperamos, mi Dios, que hoy hayamos entendido que tú eres por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, bendice tu iglesia, mi Dios. Sana a los enfermos. Restaura, Padre Santo, aquel que tiene amargura, raíces de amargura, rómpela, Señor, en el nombre de Jesús. Que no haya, Padre Santo, quien tenga rencor en su corazón. Porque nuestro corazón, Señor, tiene que ser un tesoro de amor, Padre Santo. Tu palabra dice que tú derramaste amor sobre nosotros, mi Dios. En tu santo nombre, mi Dios, gracias. Amén.